Muy bien, vamos al capítulo 7 de Primera de Corintios. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuelvan a juntarse en uno, para que no les tiente Satanás a causa de su incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Por eso aquí lo que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con el matrimonio y con un área donde pues ha habido tantos problemas, sobre todo por no atender al Señor, por no haberle creído a Dios en lo que Dios ha establecido. Porque lo que nosotros encontramos en lo que es la palabra del Señor como instrucción para el matrimonio nos llama precisamente a que podamos ver el matrimonio en ese orden que Dios lo estableció desde el principio, donde, para ahora sí que ir directo, dice: por esta causa el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y vienen a ser una sola carne, ¿no? Y entonces lo que uno puede entender es precisamente eso, que se trata ya de una decisión madura, donde uno ya puede ahora sí que dejar el hogar paterno, porque ya aprovechó todo lo que se puede recibir allí, se ha crecido, se ha aprendido, se ha practicado, se ha llegado al punto de, por un lado, ya ser responsable de uno mismo, y entonces ya puede uno tomar responsabilidades sobre alguien más. Y en ese caso, hablando sobre todo del varón, lo que encontramos es que nunca hay un mandamiento a la mujer de dejar a su padre y a su madre, y no porque no vaya a hacerlo, sino porque se trata de seguir al marido. Pero si el marido no lo hace, evidentemente ya las cosas empiezan a presentar problemas y serios, ¿no? Porque al no desprenderse el hombre de su padre y su madre, es porque va a permitir la injerencia de ellos sobre su matrimonio, y esto siempre va a traer problemas, va a crear dificultades. Y como uno lo ha entendido, no es que se deseche a los padres, no es que se les desconozca como tales, sino que se entiende que ya llegó el momento en que, habiendo tomado una responsabilidad, y sobre todo hablando del varón, convirtiéndose uno en cabeza del hogar, entonces creo que uno ve en todo caso a su padre como alguien a quien consultar, y aún a su madre, como de alguna forma lo dice el principio del libro de Proverbios. Y lo que Dios nos lleva a entender es como un hijo que ha honrado a sus padres y que ha aprendido de ellos, que ha recibido de ellos la instrucción, sabe que son gente que vale la pena tomar en cuenta. Y entonces, si es una persona sabia, pues cada vez que enfrente una dificultad, irá a sus padres no para chismearle de lo que le hizo la mujer, sino para tener de parte de sus padres una instrucción de cómo enfrentar las cosas,
de tal manera que pueda edificar su hogar. Y esto hace una enorme diferencia. Bueno, ahora, hablando ya de esto, lo que sigue dice, y se unirá a su mujer. Y esta unión no tiene que ver con el aspecto físico, sino más que nada tiene que ver con con lo espiritual, con lo que como personas somos, lo moral. Es decir, lo que nosotros encontramos como un gran fracaso en los matrimonios es lo que ha sido la falta de comunicación, donde se lo decía recientemente a una chica, usando aquella frase de la canción, ¿no? Te quiero por bonita. Dije, pues el día que alguien te diga eso, quiere decir que solamente está viendo tu fachada, no te está viendo a ti, no está atendiendo quién eres tú como persona. Y dije, porque aquí el asunto es que alguien se interese en ti como persona, qué es lo que tú vives, que anhelas, que sientes, que temes, en fin, ¿no? De tal forma que hablar de esa unión es eso, poder compartir uno y otro lo que cada quien ha recibido y poder enriquecerse mutuamente. Porque algo que nosotros podemos entender cuando hablamos acerca de la madurez para dejar el hogar paterno y formar el propio, no significa que lo sé todo, ya lo alcancé todo y lo puedo todo. Si pudiera solo, ¿pero a qué me uno a alguien más, no? Sino que precisamente parte de la madurez es reconocer lo que me hace falta, lo que todavía no conozco, lo que todavía no alcanzo, y lo que nunca alcanzaré no va a estar dentro de mi capacidad, por lo cual necesito entonces compartir la vida con alguien más. Y aún por lo que Pablo escribe aquí, ahorita vamos a ahondar un poquito en ese asunto, pero creo que es importante que podamos ver que el asunto de la relación física, la relación sexual, está al final, el hacerse una sola carne. ¿Qué ha pasado en el mundo? Pues que lo hemos elevado a primer lugar, lo hemos colocado en primer lugar. Y por eso lo que le decía a esta chica, quien te ve solamente en tu apariencia, pues le gustaste, le pareció que eras así de hermoso parecer, como dice la Biblia, pero ¿qué hay adentro? ¿No? Y le citaba esto que dice Proverbios, ¿no? Que como un adorno de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿De qué le sirve toda la hermosura si es alguien que se maneja de una manera tan absurda, ¿no? Tan fuera de cordura, de toda prudencia y entendimiento? Bueno, y entonces por eso lo que podemos decir es esto: cómo llega el momento en que, hablando acerca de lo que es la situación de la relación física, al dársele un lugar que no le corresponde, pues viene sobre bases muy mortales, puedo calificarlas, porque son muy carnales. Es decir, todo lo que se busca es esa satisfacción. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que sí hay un orden de Dios para eso. Sí, el Señor ha establecido las cosas. Voy a pedirles que leamos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 2 al versículo 5. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Así de que
hablando aún de cómo el Señor desea que miremos nuestro hogar como algo santo, apartado para Dios, de tal manera que no cabe en el hogar de los creyentes lo que en el mundo les parece tan común y normal. Dios nos ha llamado a vivir en el marco de santidad, de pureza, de respeto, de consideración, ¿no? Y entonces, por eso es que podemos ver cómo al tener esta enseñanza aquí en 1 Corintios 7, el apóstol pues habla de algo que es ya parte de su experiencia, es decir, viendo todo, porque así lo vamos a mirar en el cuerpo de este capítulo, lo que en un hogar se da. El apóstol Pablo lo plantea así, hablando ya de los solteros, hablando de la mujer y el hombre soltero. Se pueden ocupar de las cosas de Dios, mientras que los casados pues tienen que atender el hogar, ¿no? Es decir, sin duda es adquirir una responsabilidad. Lo que acabamos de leer nos permite ver que atender esa responsabilidad no significa que vamos a estar atendiendo a ir en contra de la voluntad de Dios o a quebrantar el orden del Señor. No, porque eso sería tanto como ignorar que Dios creó el matrimonio. El apóstol Pablo comparte su propia experiencia, habla de algo que a él le tocó vivir en razón del don de continencia. Por eso le escribe, ¿no?, esta de entrada: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Aquí otra vez podemos decir, el apóstol vuelve a retomar una enseñanza de parte del Señor en la Biblia, que es un hombre para una mujer para un hombre. En el plan de Dios, así fue, como Jesús lo dijo, en el principio, por la pregunta que le hacían los fariseos, no fue así. No fue como ya había venido dándose en la práctica de la humanidad, ¿no? Porque no solamente ahora sí que sucedió dentro del pueblo de Israel, bueno, empezando con lo que leemos de Abraham con respecto a Sara y tener después relaciones con Agar para procrear un hijo, o lo que pasó posteriormente con Jacob teniendo 4 mujeres, engendrando hijos de las 4, ¿no? O David, varias, y ya no se diga Salomón, ¿verdad?, que fue el que rompió el récord, sino hablando de cómo Dios precisamente usa el matrimonio para enseñarnos de esa relación que Jesús tiene con nosotros y nosotros con Jesús. Y entonces, por eso, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. ¿Por qué? Porque es donde Dios desea que perfeccionemos la práctica del amor. Miren, dentro de lo que Dios nos da la oportunidad de vivir en el matrimonio, es el estar con alguien, ahora sí que todo el tiempo. El poder compartir a mañana, tarde y noche. Y podemos hablar de que si el esposo se va a trabajar y la mujer se queda en casa, o si están trabajando en algo más alrededor del hogar. De todas maneras, vamos a decir, se van a ocupar un tiempo en realizar alguna labor. Pero finalmente es que el día principia con el cónyuge y el día termina con el cónyuge, a menos que anden de viaje, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es cómo Dios nos lleva precisamente a una relación como esta. Porque en primer lugar, si nosotros fingimos para iniciar esta relación, como algunos lo hacen, de que presumen y plantean cosas que no son reales, pues ya en el matrimonio todo eso queda expuesto, ya no hay forma de estar aguantando el aire, ¿no?, sino que llega el momento en que se muestra uno tal como es. Y
allí es donde Dios nos ha pedido precisamente que tengamos ese amor, ese respeto, esa consideración el uno para con el otro. Es donde puedo decir que vienen los mayores fracasos o las mayores fallas en la relación de un hombre o una mujer con su semejante, y que Dios nos ha pedido precisamente que nos veamos en ese plano de semejantes a los ojos de Dios, y entonces que amemos y no que hagamos concertaciones, ¿no? O contratos, porque a eso hemos reducido el matrimonio, a una especie de contrato. Yo lo he dicho así: yo te traigo los frijoles y tú los cocinas, y los dos no los comemos. Y pues ya entonces tú has fallado, o tú has fallado, y son los pleitos. No, Dios nos llamó a mucho más que eso, mucho más que eso. Y es precisamente lo que Jesús nos vino a enseñar. Cómo Él, aún antes de tener una respuesta de nuestra parte, ya nos amaba. Y aún trabajó para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. En fin, todas las cosas que nosotros podemos hablar acerca del resultado, el fruto del trabajo del Señor en nuestra vida. Y entonces, por eso, cuando tenemos la oportunidad de ir aprendiendo en cuanto a la relación en el matrimonio, pues todo lo que nos sucede simplemente es que Dios nos va enfrentando vez tras vez, momento a momento, a lo que Él desea hacer con nosotros y a través de nosotros al ponernos juntos. Y ahí tenemos la oportunidad de pedir perdón, perdonar, de mostrar misericordia, de pedirla, y de poder edificarnos, de poder actuar con todo entendimiento y gracia, a fin de que podamos ver a nuestro hogar edificado en el temor del Señor. Y entonces, lo que ya el Señor nos lleva a considerar más directamente en el tema que empezamos a tratar, es que al darnos la oportunidad de formar un hogar, lo peor que podríamos hacer es me casé, usando una frase que está más adelante, que es mejor casarse que quemarse, para no andar de fornicaria. No, pues qué triste, porque entonces se perdió todo lo demás, todo el resto de enseñanza del Señor sobre lo que el matrimonio es. El que aquí se diga está en razón precisamente de poder atender este renglón dentro de la relación matrimonial, no porque esto sea lo fundamental, sino es algo que dice el apóstol Pablo en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, es decir, aquello que vino de parte de ustedes haciendo todo ese planteamiento, y sobre todo por el caso más específico que vemos y hemos estudiado del capítulo 5. Y entonces, en razón precisamente de poder caminar en el orden de Dios, edificando un hogar de una manera santa, bueno, existe esto. Ahora, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer con el marido. Okay. ¿Por qué? Porque ni la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo, pero ni el hombre tiene potestad sobre su propio cuerpo. Ambos se pertenecen el uno al otro. Y esto es lo más interesante, ¿no? Allí yo reclamo derecho de propiedad sobre ella, pero ella sobre mí, así es de que mejor nos entendemos, ¿no? Para no andar peleando. Y lo menciono así porque cuando está hablando el Señor de esto, lo que desea es, sobre todas las cosas, es que podamos entender que al haber tomado una decisión de formar un hogar, de contraer matrimonio, va en el sentido de entregarse, de totalmente dedicarse al asunto, ¿no? Ahora sí que antes ahora yo podía pensar en cuanto a mí mismo y mi cuerpo, cómo manejarme y hacer, pero al ya estar dispuesto a compartir la vida con Ruth, pues tengo que olvidarme totalmente de lo que yo había planeado, porque ahora ella es mi consideración, sobre ella está esa consideración, de tal manera que si de alguna forma
yo vuelvo a manejarme solo en lo que voy a citar de Efesios 5. Dice que ninguno ha aborrecido jamás su propio cuerpo, que antes lo sustenta y lo regala. Eso es lo que realmente hemos hecho al estar solos. Bueno, ahora ya no vivo para eso, sino que así como aprendí, me dice el Señor que ame a mi esposa y tenga cuidado de ella como mi propio cuerpo. Es por ello que al hablar de esta relación que finalmente se da en el matrimonio, y que Dios, por el planteamiento que nos hace a través de su palabra, desea que sea el resultado de amarnos, de considerarnos, de tomar en cuenta quiénes somos y qué hacemos. Entonces, pues esto traiga como un fruto que Dios sea glorificado y que el hogar sea edificado. Por eso dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento, y esto para dedicarse sosegadamente a la oración, ¿no? Así de que aún esto nos remite a lo que les decía hace unos momentos. La gran necesidad que tenemos cada persona con Dios es tener una verdadera comunicación para atender lo que Dios nos dice, porque mucho anhelamos que Dios nos escuche, pero a veces no somos equitativos en cuanto a escuchar a Dios. Por eso Dios dice, por cuanto yo clamé y ustedes no me quisieron escuchar, ahora ustedes van a clamar y yo no los voy a escuchar. Y no por otra cosa, sino para darnos lecciones muy claras de qué está buscando con cada uno de nosotros. Y uno puede entender es que al hablar acerca de las relaciones interpersonales, lo que buscamos es reciprocidad. Si yo tengo una atención, lo mínimo que espero es que se reconozca y que además pues eso provoque una buena respuesta. Y si no la hay, que es algo que forma parte de nuestra experiencia, pues sé que sería una necesidad de mi parte actuar como si sí la hubiera habido, porque me estaría engañando yo. Y Dios, que nos enseña esto, porque esto que acabo de citar lo repite en muchas ocasiones, sobre todo a través de los profetas, en el libro de Proverbios. Entonces nos llama a que entendamos la importancia que tiene la comunicación en el matrimonio. Al hablar acerca de por qué quería dedicarme o querría yo dedicarme por un tiempo a la oración, ¿qué podrían ustedes presentar como causas para hacerlo? ¿Por qué causa podría querer dedicarme un tiempo sosegadamente a la oración? ¿Quiere que sugiramos? Quiero que me contesten sus experiencias, pues. Sí. Que tenga un problema precisamente dentro del matrimonio que no pueda yo resolver, que no pueda yo entender o ver y ir con el Señor, que es lo que... Esa puede ser una causa. La salud. Los hijos, los problemas de los hijos, De iglesia. la iglesia. El trabajo, ¿no? Los problemas sociales, ¿sí? De tal manera que nosotros nos podemos entender con esto en razón de lo que Dios nos permite vivir, porque no solamente nos ha permitido, nos los permite. Hay cosas que vienen a ser una carga y muy fuerte en nosotros, algo que lo voy a tener presente y no como una obsesión, sino como una necesidad de resolver, ¿no? Porque creo que ustedes lo entienden con un servidor, que parte de nuestra oración en estos días es que Dios tenga misericordia de nuestra nación, que en medio de toda esta convulsión que se está presentando, Dios tenga misericordia de nuestra nación, ¿no? Y que no le pedimos que haga cosas específicas, más bien confesamos no saber qué es lo que más conviene, pero le rogamos que conforme a lo que convenga
para la gloria de su nombre, para la vida de la iglesia y el futuro de México, así haga nuestro país. Pero nos metemos en el asunto y es una carga. Lo estamos viendo todos los días, hay una provocación constante que Dios nos permite tener para hacerlo, ¿no? Y vienen todos esos asuntos que ahora sí que ya tenemos, pues de lo que pasa con nosotros como personas, lo que pasa en la relación con la pareja, en el hogar, con el cónyuge, lo que pasa con los hijos, lo que pasa con nuestros vecinos, lo que sucede con la parentela, los amigos, ¿no? En fin, nuestra lista de oración. Pero dentro de todo eso hay algunas que se vuelven cargas muy especiales. Y así como para decir, no solamente quiero orar, quiero ayunar, estoy delante de Dios, quiero una respuesta. Entonces ahora sí que nos vemos en 40 días, ¿no? Bueno, es por mencionar estas experiencias que algunos han llegado a tener. Pero lo que creo que sí es importante es que hay comunicación. Por eso dice que no se nieguen al uno al otro, sino de mutuo consentimiento. Para ello, evidentemente hubo ya algo que está establecido sobre lo que se ha trabajado, de poder entenderse y atender el asunto, ¿no? Hablando con algunos varones sobre este tema, yo les decía es que creo que algo que nosotros necesitamos tomar muy en cuenta es quién es una mujer, o sea, a qué se enfrenta, de qué situaciones que empiezan a enfrentar desde su adolescencia, mes a mes, en algunos casos muy dolorosas, y que eso pues conlleva una serie de situaciones donde a veces por la forma en que sucede hasta se sienten avergonzadas, cosas así. Y lo que requieren no es una burla, no es un ataque, no es una presión, sino comprensión y apoyo. Y ya formando el hogar, cuando viene el embarazo, pues con todas las molestias del mismo, ¿no? Donde el poder exigir esto es una verdadera aberración, ¿no? Porque si no hay esa consideración de cómo se siente, qué está enfrentando, evidentemente no está amando. Y sobre todo pensar en que no solamente ya fueron todo ese problema de las molestias del principio del embarazo, ya después pues ahí está un paquetito que va creciendo en peso y que no es que como mochila de soldado me la quito al final de la jornada, está hasta en la noche, ¿no? Y va creciendo y va causando pues toda una molestia y principalmente reflejada en la espalda, ¿no? Y entonces dije todas esas cosas que no se consideran, que no se toman en cuenta. Y luego les decía, y ese momento del alumbramiento, porque pues simplemente el dolor de dar a luz, ¿no? Y pensar en toda su recuperación y cosas así. Todo eso es importante tenerlo presente. Amén de que de por sí el Señor las menciona como vaso más frágil, por lo tanto nos llama a tener toda esa consideración. Ahora, qué importante es entonces que hablando acerca de esa comunicación, pues haya el previo entendimiento del varón con respecto a la mujer de que está pasando, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad ya hace algunos años de estar, pues creo que Dios lo permitió aún con el propósito de llevarnos a mirar estos aspectos en una conferencia para matrimonios, donde el tema principal era esto, y de verdad fue muy desagradable por toda la forma de presentar las cosas. Fue, puedo decir, vulgar,
ofensiva hacia el matrimonio, porque lo que estábamos escuchando de un pastor lo hubiera podido decir cualquier hombre del mundo. Es decir, lo planteó como cualquier hombre del mundo. Y entonces, ya una vez que había hecho unos, habló acerca de las veces que ella se niega, ¿no? Y las causas que propone para negarse. Está muy cansada, que le duele la cabeza y cosas así. Y vamos leyendo eso, porque estaba, ¿te acuerdas? Por escrito allí en San Luis Potosí. Ya no te acuerdas. Ya no te digo el nombre para no balconearlo. Sí, me acuerdo que... Y bueno, pero así, de una manera muy grosera. Y yo decía, y sí, ni siquiera consideran algo que ha sido, pues en muchos casos, ¿no?, una realidad. Que la mujer, como está en casa, hasta en las encuestas, ¿no?, o en los cuestionarios, ¿trabaja o se dedica al hogar? Y le digo, vengan a atender el hogar para ver si hay trabajo, ¿no? Y esto, es decir, ¿estás cansada de qué? ¿No? Ajá. Sí, sí. Así es. O sea, ese tipo de detalles. Bueno. Y lo mismo, que hablando de esto del dolor de cabeza, ¿no?, ¿cuántas cosas nos pueden provocar un dolor de cabeza? Y uno de los cuadros que yo recuerdo mucho, nos platicaba una hermana, que ella, pues para ayudar a solventar las necesidades del hogar, trabajaba lavando ajeno. Y entonces nos dijo que un día, regresando de haber estado realizando ese trabajo, dice, y en la casa donde estuve lavando, ni un vaso con agua me ofrecieron. Sí le pagaron lo de trabajo, pero pues, ni siquiera, dice, hacía mucho calor y todo eso. Entonces ella venía así, pues abrumada del trabajo, el calor y todo. Y luego el marido, el por nombre considerado, le dice, ¿y qué? ¿No has hecho la comida? ¿A qué horas me vas a dar de comer? Y que quiso golpearla. Y por eso fue tan simpática esta historia, porque en ese momento ella cogió el sartén y dijo, pues nos vamos dando. Y fue la última vez que aquel intentó levantar la mano en su contra, ¿no? Pero hablando de eso, que ni siquiera considerar que ella era la que venía de trabajar y que había estado bajo condiciones que él ni le habían importado, ni siquiera sabía que se había enfrentado, pero sí estaba muy exigente, ¿no? Vamos, si él estaba en casa, bien que hubiera podido empezar a preparar algo para comer para cuando ella llegara, ¿no? Y entonces, por eso, hablando de este tipo de cosas, en esta comunicación que Dios desea que exista, de veras se vuelve tan importante el poder escuchar. Dios nos permitió a Ruth y a mí vivir una experiencia muy singular. Un día ya estaba yo prácticamente para salir al trabajo, cuando trabajaba como maestro de escuela secundaria, y ella se sentía cargada. Y entonces ya le pude preguntar que cómo se sentía, que tenía. No, ya te vas, ¿no? Le dije, no, para mí es más importante lo que pasa contigo que el trabajo, ¿no? De allá pues total me descuentan algo y me ponen una nota por ahí, pero este es mi hogar, ¿no? Y me quedé con ella. Y puedo decir que de ahí muchas cosas Dios nos enseñó de una manera muy práctica. Ahora hemos tenido la oportunidad de compartirlo, de comunicarlo a otros, en razón de poder ser los mejores amigos. Porque
Porque luego cuando uno dice, ¿y tienes amigos? Estamos hablando de gente casada. No. Y uno dice, no, pues ya la cosa está grave. Porque si ni siquiera con quien comparte la vida son amigos, pues entonces imagínense qué pueden esperar los de afuera. Bueno, por eso se van a la cantina para ver si encuentran otro igual con quien platicar sus penas, ¿no? Bueno, por eso uno le agradece a Dios como Dios nos va llevando a entender la importancia de mantener la comunicación, de platicar y de poder saber lo que pasa con uno y con otro. Y hemos llegado a considerar algo. Puedo decir que nosotros platicamos bastante. Prácticamente todos los días platicamos algunas cosas de lo que vivimos uno y otro. Yo todavía lo hago al buen estilo, titulares, ¿verdad, mija? Pero ya después como buena reportera, ¿pero qué pasó? ¿Pero quién estaba ahí? Ya sabe, para poder enterarse de toda la nota. Yo no necesito preguntarle a ella, yo pongo los titulares, ¿no? Y hablando acerca de esto, es lo que nos permite llegar a un punto de buen entendimiento y buena relación. En esa buena relación, en esa relación de comprensión, bueno, cuando se presenta la relación física, es algo grato, edificante, que tiene su lugar y no es simplemente por cumplir un deber conyugal. Porque cuando lo limitan a eso, pues lo más común es la exigencia de que cumplas, ¿no? Y no el resultado de vivir una vida en el Señor. Bueno, ahora, algo que es cierto, que el Señor menciona aquí a través de Pablo, dice, no digo esto por mandato, como un mandato, de que esto sea realmente así, es por vía de concesión, ¿no? ¿A qué se refiere? A que cuando de mutuo consentimiento se separen por un tiempo para dedicarse a la oración, después vuelvan a juntarse para que no los tiente el diablo, ¿no? Y dice esto, lo digo en vía de concesión, no como mandato, porque son cosas que cada quien necesita decidir delante de Dios, en ese amor y en esa guía del Espíritu. Por eso viene esa aclaración. Lo más interesante es que existiendo esto, hay quienes dicen, así tiene que ser, ¿no? Y lo llevan a un plano de obligatoriedad y naturalmente eso le resta la vida. Bueno, ahora, el apóstol Pablo dice, quisiera más bien que todos se quedaran como yo, hablando de que él era un hombre soltero y que esto es lo que encontramos muy marcado, muy claro a través de toda la crónica de sus experiencias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Todo lo que Dios inspiró a Lucas a escribir sobre lo que fue la vida de Pablo. Por eso podemos ver a Pablo, ahora sí que ocupado en las cosas del Señor, sin el temor, la carga de que dejó a la esposa y a los hijos, y qué estará pasando con ellos, y cómo haré para traérmelos o llevarlos o hacer esto. Porque finalmente sí forman parte de la carga de uno, ¿no? Él tenía esa libertad, pero como él lo dice con toda claridad. Pero cada uno tiene su propio don, ¿no? Uno de una manera y otro de otra. Lo peor sería precisamente como lo hizo la Iglesia Católica, que lo impuso como una norma, como una regla, y que al imponerlo como esta regla, pues ya tenemos toda la historia de lo que ha pasado, ¿no? Digo, no solo lo que ha salido a la luz en el último tiempo, sino realmente lo que es la historia de muchísimos años, ¿no? De todo lo que ha sucedido dentro de esta exigencia a quienes realmente no tenían el don de continencia,
y que entonces empezaron hasta ser hipócritas y falsos y procrear hijos y manejarlos de una manera falsa, ¿no? Entonces dejando ahora sí que preparado el terreno para que esos hijos crezcan de una manera totalmente torcida, en fin, detalles muy muy desagradables, porque no es el orden de Dios, ¿no? Ahora vamos a leer los versículos 8 y 9 para completar esto que estamos mencionando. Primera de Corintios 7. Sí. 8. Digo más bien a todos los hombres, fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Sí, fue el 7. El 8. Es el 8. El 8 y 9. 8 y 9. Ese es que estoy leyendo. No, es que No, es capítulo 7, versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Uh-huh. Pero a los que No, hasta ahí, maridos, hasta ahí, hasta ahí. Porque vamos a hablar de los solteros, ¿sí? Les dice, bueno, les sería quedarse como yo. Pero aquí de lo que se trata es de ser honestos, ¿no? Porque yo puedo entender que Dios nos permita vivir en Cristo una sana infancia, una sana adolescencia, una sana juventud. Y puedo agregar santa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sí estamos viendo que sucede es que hay toda una invitación del mundo a, ahora sí que, a dedicarse a la fornicación y a verlo como algo muy común, al punto tal de que ya hasta se presume, ¿no?, de no solo cuántas veces, sino con cuántos o cuántas han tenido esa relación, pervirtiendo totalmente todas las cosas, quitándole todo el sentido y a lo que Dios ha creado, perdiendo de vista el propósito, y llevando a adolescentes y a jóvenes, y en algunos casos algunos niños, a vivir experiencias tan destructoras como lo es esto. Por eso lo hemos llegado a comentar, que no es extraño que esté incrementándose tanto el número de personas que, usando su frase, salen del closet, ¿no? Pero puedo decirles que en un closet que nunca estuvieron, en el sentido de que en realidad, como lo señala el Señor en su palabra y en Romanos 1, llegan a la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo, no porque hayan sido así siempre, como lo pretenden y que así nacieron, sino que realmente, como el Señor lo explica, en esa entrega a la práctica del pecado, pues llega un momento en que, como ya lo están ahora sacando en las encuestas, muchas chicas pues empezaron a tener relaciones, pero después se dieron la oportunidad de hacerlo con mujeres, ¿no? Y sin querer realmente ir por ese terreno, pero ya lo toleraron, ya lo hicieron una vez, ¿por qué no hacerlo otra vez? Y por eso ya hablan acerca de los bisexuales, donde le tiran a todo lo que se mueve, de tal forma que entonces se pierde todo el propósito de Dios. ¿A dónde nos llama el Señor? Con esto que el apóstol Pablo está planteando aquí y que lo desarrolla más adelante. A que nosotros tenemos, por la gracia del Señor, la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos a caminar en santidad, desde niños, y a instruirlos de tal forma que conforme vayan creciendo, vayan afirmándose en estos valores.
donde no es simplemente de que aquí no se permite, sino de ver necesitamos la gracia de Dios para enseñarles con respeto hacia sí mismos y aún hacia ese cuerpo, porque como lo estudiábamos la semana pasada, Dios nos ha llamado a glorificar al Señor con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, y que no lo llevemos al terreno de la fornicación, que es con lo que terminábamos la semana pasada. Y entonces, al hablar acerca de esto que escribe Pablo, bueno, sería a los solteros, y curiosamente mete a las viudas, a las mujeres que ya se quedaron solas, a que se quedaran como él. Dios lo llevó al mismo apóstol Pablo aún a poder ver con mayor claridad este tema y hacer una diferencia. Voy a pedirles que la leamos en Primera de Timoteo, en el capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 16. Sea pues en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero en viudas más jóvenes no admitáis, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna que tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora, esto que el apóstol Pablo le puede escribir a Timoteo nos lleva a mirar que dentro de las viudas a las que puede referirse aquí, evidentemente sí hay que hacer toda una consideración. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay mujeres que se quedan solas, jóvenes, y que sí, su decisión es ahora sí que inquebrantable de no volver a unirse en matrimonio, y las vemos perseverar y caminar en ese entendimiento, y que una razón pueda ser precisamente sus hijos, ¿no? El poder dedicarse a sus hijos y lo que representaría para los hijos que viniera otra persona, en fin, detalles así. Pero lo que sí, hablando de que les pide a las viudas que se queden como él, es decir, solas, sin contraer matrimonio, más vale tomar en cuenta qué pasa con cada mujer que queda en esta condición, a fin de que, como lo dice aquí lo que acabamos de leer, quiero que las viudas más jóvenes se casen, ¿no? Que quieren hijos, para que no le den oportunidad al enemigo de que por andar de ociositas, chismositas, entremetiéndose en lo ajeno, pues empiecen a hablarse mal de ella, ¿no? Y con toda razón. Y entonces, por eso es que viene a ser tan importante para uno el que podamos, por esa misma gracia de Dios, caminar con ese entendimiento de que de lo que se trata es que si hay ese don de continencia, bueno, que se queden sin casa. Pero lo peor que podríamos hacer es tratar de animar a todos a que lo hagan, porque podemos poner una muy pesada carga en la espalda de las personas, y que
como lo dice aquí, es mejor casarse que estarse quemando. ¿Quién puede estarse quemando? ¿No? Pues alguien que realmente no tiene el don de continencia y por andarlo fingiendo, ¿no?, o pretendiendo conservarse en esa condición. Si ustedes quieren, puede ser que no lo haga físicamente, pero ¿a dónde va su pensamiento? Es decir, y algo que Dios nos ha llamado es a tener esa pureza plena, a tener un corazón limpio. Y el solo hecho de que puedan estar ahí maquinando malos pensamientos ya ensucia sus vestiduras, ya no le es grato al Señor eso. Por eso, todo lo que Dios nos pide es que caminemos con toda honestidad. No hay, hay la oportunidad de casarse, pues a casarse. Que como lo dice también aquí más adelante, no se está ofendiendo al Señor por eso. Al contrario, es muy importante atender a lo que es la perfecta voluntad de Dios para cada quien. Ahora, voy a los versículos 11 y 12. Del 7 de 1 Corintios. Sí, perdón. No lo regresé. Sí. Siete, versículos 10 y 11. Mas a los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar o reconciliarse con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Ahora, ya hablo de los solteros, ahora de los casados. ¿De qué estamos hablando aquí? Alguien podría decir, usando un término legal, ¿no?, la incompatibilidad de caracteres, como una muy fuerte causa entre muchos, ¿no? Bueno, aquí lo que el apóstol Pablo presenta, uno podría sentirlo así como algo muy pesado y gravoso, pero es muy interesante prestar atención. El mandato del Señor, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, así lo leemos allí en esto que fue su respuesta a los fariseos en Mateo 19. Dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ¿no? Y como les he dicho, pues nada más le cambian en su doctrina los católicos una letra y ya modifican todo el sentido del texto, porque si no lo separa. No, claro que sí lo puede separar el hombre, tan lo separa que por eso hay separación. Y como hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, el divorcio nunca fue idea de los hombres, fue algo establecido por Dios precisamente para mantener la dignidad del matrimonio. Cuando se pierde de vista eso, entonces por eso se llegan a repetir frases que no tienen nada que ver con la verdad. Jesús, al hablar acerca de dar carta de divorcio o de repudio, él dijo que si alguien, un hombre, le da carta de repudio a su mujer, va a provocar que ella adultere. Que si va ella y se casa con alguien más, adultera. Si mismo se casa con alguien más, adultera. Salvo que la razón por la que esté extendiendo esa causa o esa carta de divorcio sea la fornicación. Es decir, que la mujer se hizo carne con alguien más. O la inversa, que el hombre fue y se hizo una carne con otra mujer. Entonces allí el cónyuge ofendido tiene parte de Dios toda la libertad de divorciarse y volverse a casar si le dan ganas, ¿no? Bueno, ahora, aquí lo que quiero que ustedes vean conmigo es esto, tanto en la enseñanza de nuestro Señor Jesús, y le dio una proyección muy importante, como lo que dice aquí. Dice que la mujer no se separa del marido, y si se separa, que se quede sin casa. Pero esto es lo que he tenido la oportunidad
Hay una frase que yo he citado de una canción que tenía yo la oportunidad de escuchar al niño. Tenía suficientes centros para compartirnos. Que si el divorcio, ¿por qué es para donde te lo doy? No me pregunten el resto de la canción, no me acuerdo. Pero eso me llama mucho la atención. Y es falso. Nunca en la Biblia dice que el divorcio sea pecado. Es más, tratando con los pastores he dicho, si ustedes quieren enseñar completamente esto, pueden decir a la gente, ¿te quieres divorciar? Por causa que te dé la gana. Porque si alguien quiere divorciar, evidentemente no está apreciando el matrimonio. Y hablando de los hombres, pasando por alto esto que dice el Señor en su palabra, que yo esposo el bien y alcanzó la buena voluntad del Señor. Bueno, si alguien ya llegó al punto de no apreciarlo, de no entenderlo, entonces que se divorcie. No puede volverse a casar, porque si lo hace como adulterio. Que eso fue la proyección que Jesús dio. Es decir, prácticamente, volviendo un poquito hacia atrás, en lo que hemos estado considerando hoy. Si las personas se casaron, podemos entender en términos generales que lo hicieron porque no tienen don de continencia. Entonces, si un marido, aquí, como dice la versión 109, porque aquí dice abandone a su mujer, no despache, despida. Así es. No despida a su mujer, ¿no? Y entonces, hablando de esto, es decir, usando su posición de cabeza del hogar, pues te vas. ¿A qué expone a la mujer al dejarla en esa condición? Pues a que la mujer pueda unirse a otro hombre y por lo tanto adulterar. Y como lo estudiábamos ya en el capítulo 6, pues igual que muchos otros que están en la lista, ni los adúlteros podrán entrar al reino de los cielos. Sí, no, pues, ni les importa si hay Dios o no hay Dios, y le diga la Biblia que sea, naturalmente. A la que, así es, hasta fecha. No, y es más, si las pueden tener juntas, mejor, ¿no? Se repartían, tú lavas los baños, tú lavas la comida, tú lavas la ropa, tú seas esto de la que... sí. No, eso sí lo hemos dicho, ¿no? Esto es absolutamente para creyentes. No sirve, no opera, no funciona para el que no cree. Siempre y cuando sean creyentes. Es que... Pero, o sea, vamos a esto. No lo toman. Claro. Sí. No, es que hay un engaño mayor. La anulación del matrimonio, donde ha habido hijos, donde han pasado 20 años y dicen, podemos anular el matrimonio, porque podemos usar como una causal de anulación que no hubo amor. Qué noticia. Entonces hay que anular como el 99.9% de los matrimonios, ¿no? No se casaron por amor, sino por deseo. Naturalmente, porque lo que necesitan es conocer al Señor, ¿no? Es decir, esto es lo que nunca necesitamos perder de vista. Que la gente que no conoce al Señor, pues no conoce al Señor. Vive en la potencia de las tinieblas, no pueden ver las cosas como ahora por la gracia de Dios. Además, nosotros tenemos no nuestra fuerza,
sino el poder del Espíritu y la vida de nuestro Señor Jesús en nosotros para llevar a cabo estas cosas. No se puede de otra manera, ¿no? Todos los que han querido manejarlo así, tal como lo propuso el puritanismo en Inglaterra a tiempo, pues todo lo que sucede es igual que cuando hay prohibición para cualquier cosa. Siempre existe el mercado negro, y es negro porque está en el negro. Es decir, siempre la gente ante una prohibición se busca sus formas para hacer lo que desea. Por eso viene a ser tan importante el que nosotros, como Dios nos ha instruido, desde nuestros pequeñitos, los enseñemos a caminar en el temor de Dios y que caminen en una relación cierta con el Señor, verdadera, donde ellos lo conozcan, no de veras, sino por experiencia propia, y que lo más temprano de edad entreguen su vida al Señor de una forma consciente y caminen en esa dependencia del Señor, ¿no? Porque precisamente al ver esto que pasó aún en el ámbito religioso, para diferenciarlo de lo espiritual, pues ¿por qué es que se inventó la anulación de un matrimonio? No encontramos en la Biblia base alguna para eso, ¿no? Pues porque había que quedar bien con los de arriba. Y entonces, primero, el divorcio se señaló como un pecado para manejar a los reyes en Europa. Ya se unieron dos casas, una buena alianza, hay beneficios para la iglesia. Entonces, es pecado ese divorcio. ¿Qué pasaba? Infiel el uno para con el otro, ¿no? Y con historias que las de la corona inglesa actual son de reír con respecto a la antigua, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que nosotros entendamos esto que planteó o lo pregunta, ¿no? Esto es solo para quienes hemos creído. Es a los que nos funciona. Y hablando de los católicos, está como un dogma, está como algo establecido. De tal manera que ustedes que lo han encontrado con tantos que se sienten condenados. Porque finalmente, dentro de lo que es la práctica, tienen prohibido participar de la Eucaristía. Entonces, porque si ya vamos a fondo en las cosas, pues evidentemente están fuera del reino de los cielos. Así, es decir, por todo este manejo. Ahora, como lo hemos dicho, nosotros no casamos, presentamos matrimonios delante de Dios para pedir su bendición, porque los que vienen para solicitar esto creen en el Señor, ¿no? Y quieren la bendición de Dios en su hogar. Eso es lo que realmente hacemos, ¿no? Pero claro, como había ya un poder político, económico y social de la iglesia, entonces lo impuso como una norma y le dio un valor y carácter espiritual que no tiene, ¿no? Porque algo que uno aprende a la luz de la palabra de Dios es que cuando un hombre toma a una mujer para hacerse responsable de ella, es su esposa. Hayan firmado, no hayan firmado, hayan ido al registro civil o no, su esposa. Nosotros le llamamos esto en un tiempo de unión libre, ¿no? Concubinado. Pero hay un pasaje muy interesante en el libro de Jueces donde habla de este levita que tenía su concubina y entonces ella se va por algún problema que tuvieron entre ambos, por su mal proceder de ella, a casa de papás, y va a buscar y habla en esos términos, o sea, acá de concubina, esposa, habla de el papá como el suegro, etcétera. Es decir, para que nos quede muy claro que
aunque no se haya seguido, vamos a decir, toda la norma establecida, para Dios, el hombre que deja a su padre y a su madre y se une a una mujer para hacer su carne, hay un matrimonio. Y de esto, aunque no hayan ido, claro. De que la gran diferencia, algunos que están unidos y hasta los han acusado de fornicarios. Sí, porque luego la gente que sean marido de una sola mujer y todo eso, así. Pero digamos, si a personas de creyentes Sí, se convierte, se unen, no haya ninguna relación con el registro civil ni nada. para Dios están casados, claro. Pues ya más que nada, Los pastores y la gente esto, muchos de los pastores de tratar este tema con los pastores, porque realmente nos hemos dejado imponer por costumbre que por la verdad. Ese hecho, a la iglesia, en parte por tratar de mantener una figura ante la sociedad. El hecho que nosotros no tenemos más compromiso que con la verdad, ¿no? Y vamos a enseñar qué pedimos en el caso de un servidor, en medida de lo posible regularicen su matrimonio, todo lo que aún eso no es por lo que diga. no por todo puede derivar en cuanto a el hecho. No, a Dios no hay problema. Entonces se les pide más bien no por Dios, No, sino por la así congregación. tampoco. Porque Así es, más que nada, por asuntos de herencia, por derechos a la salud, a la pensión, etcétera, cosas así. Sí, Sí, porque si no estás registrado, pues no existes. sí, No deja de su bebé, ¿no? Pero no tiene registro. entonces por eso sí sí, les ha pedido que arreglen sí, su relación civilmente. así es, sí. Y ya pues, hay quienes dicen y no, Yo creo, o sea, Que compartir ese claro, gozo de la como unión, padre que quiere etcétera. decir, yo quiero compartirlo ante Dios, Como un ante toda la cumpleaños. gente. O sea, no me importa que sea, no quiero quedar bien con la sociedad. claro, Yo estoy feliz. O sea, me interesa a mi familia, a mis amigos, estar unida con interior, no es. sí, Pero la familia no se pide, tampoco tendrían. no hay, porque miren, nosotros hemos platicado un caso que Dios permitió vivir en Chiapas, muy simpático. Digo, ya teníamos esa convicción un tiempo atrás, pero esto vino a ser así como el punto que fortaleció el tema para tratarlo más abiertamente, sobre todo con los pastores. Conocimos, al estar allá dando una serie de estudios sobre el matrimonio, a una hermanita que ya no le calculo, pero ya debe haber andado arriba de los 70 años. Y dentro de todo eso salió todo el asunto de pues desviuda o no casada, y su esposo no es creyente, no, sí, está sentado atrás, ¿no? Y porque tiene su renuncia, no, es que no permiten sentarnos juntos en la iglesia, hablando local, porque no estamos casados, O sea, no lo ves como mi esposo, sino Sí. de mis hijos. sí, Dentro de la congregación y que no les permiten sentarse juntos a la reunión, estamos. sí. Entonces, bueno, con hijos, con nietos, ¿no? Y no hay mucha claridad. He visto gente que bueno, no es creyente y dice, no, ya tiene hijos. Pareja. Y sí, dice, Claro. novio. No, pero allí vamos a decir el peligro es otro. Pero hablando de este caso, ¿cómo que no se casan? Que el hermano anda de aquí para allá con otras. No, así como que está.
ha sido realmente su cabeza, su marido, delante de Dios, así es. Y tuve la oportunidad de comentarlo, ¿no? Porque se ve mucho, bueno, sobre todo hablando de muchos casos que Dios me ha permitido conocer aquí en la República. Pero esa idea, muchos de que están viviendo en fornicación. ¿Cómo van a estar viviendo en fornicación? Los fornicarios son pica y huye, ¿no? Es decir, gente que no va a tomar una responsabilidad sobre eso. Que cuando la chica le dice, es que tengo que decirte algo, ¿no? Es que estoy embarazada. Ay, ¿por qué no te cuidaste? ¿En qué estabas pensando? Sí, esos son fornicarios, porque no quieren tomar ninguna responsabilidad. Y que aún esto se maneja mucho en las películas, que es lo que yo he Sí. dicho, que resulta que una chica se enamora de alguien, ¿no? Pero vive con otro. Y entonces sí. como que tiene la libertad, como según no está casada. Como no, con el ese que es el vive, punto, pero ese es lo del entonces ya decía se Oli. enamoró del otro, deja y se casa. Y Sí, todo, sí. ¿no? Y es el romance de la película. Abiertamente fornicación, no, pero me refiero a los casos como de esta hermana, que hay en las congregaciones alguien que se convierten o convirtieron y no eran casados y no se casan y ya están dentro de la congregación, pero son ellos pareja y todo eso, Sí. pero si es el comentario, están en fornicación o en adulterio, no es fornicación. Fornicación, por lo que no los acusan de fornicarios. Entonces, no están en fornicación. No, pues no, porque realmente se han responsabilizado el uno del otro. Pero eso es lo que se comenta. Sí, Se da mucho como Sí, es que Lo por otro- eso, por lo que dices, están casados, que dicen, es que es mi tienen la novio. libertad de irse con es que es mi quien novio y como no es mi esposo, entonces sí me voy a casar con alguien más porque nada más somos novios, aunque vivamos juntos. No, aquí cuando son pareja y que llegan y que no se casan, ya eso han vivido así, que ni les preocupa el casarse, vaya, dice. claro. Pero ay, es que ustedes no están casados y no están Bueno, delante de Dios. Lo peor es que a algunos les han negado el bautizo. Ah, pues no sé hasta dónde llega, pero No, bueno. que sí se comenta y se murmura, Mm. sí. No mucho, o sea, lo sé porque hay algunos que han hecho su especie de código en las iglesias y como les digo, por favor lleven el asunto a lo práctico. El día de Pentecostés se convirtieron 3,000 personas. Dice, y los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y nunca leo que haya habido una especie de mesa donde pudieran pasar primero a decir, a ver, tus datos, y ¿estás soltero o unión libre? O, no, nada. No es esencial, Porque es una obra que Dios está haciendo en la persona. Y como les decía a los pastores, lo que necesitamos reconocer es que estamos atentando contra la obra de Dios. En el momento en que el Señor recibe a alguien, lo salva, le perdona sus pecados, lo hace una nueva criatura. ¿Quiénes somos nosotros para no recibirlo? ¿No? Y lo dice el capítulo 15 de Romanos. Si el Señor lo ha recibido, ustedes ¿por qué no? Bueno, entonces, hablando de esto, yo les he dicho, lo que pasa es que como son pocos los que se bautizan, ya hasta nos sentimos aquí grandes y manejamos la situación. Y les preguntamos, ¿no? ¿Estás casado o no estás casado? Y cómo están las cosas. Le dije, curiosamente, ahora ya hasta van a preguntar, ¿anduviste en el narcotráfico? ¿Tu casa es producto de la delincuencia organizada? ¿Qué van a preguntar? ¿No? Porque ya llegamos a planos absurdos que no encontramos. totalmente religioso. Sí, Sí. absolutamente. Sí, porque esa murmuración de qué se Qué trata, bien. ¿no? Sí, Pero se da. de los que se sienten hipersantos. Sí. Sí. Bueno, ya se va. Sí, hermano. Sí, también. Y entonces, por eso, lo quería comentar. Se quieren separar por la causa que sea, pero que sepan que no se pueden volver a casar. Y por eso el Señor dice, si quiere separar, que se separe. Y si no puede
estar sola, pues entonces que se reconcilie con el marido. Y ya, ahora sí que reconciliada con el marido, ¿qué se necesita para poder reconciliarse? No me empiecen a preocupar, ¿eh? Por reconciliarse. Querer. Pues estoy de acuerdo otra vez. No, es que, vamos, ¿qué cosa es conciliar? No, conciliar, Es ponerse de acuerdo. ¿verdad? Hacer un consejo. Poder llegar a un entendimiento entre ambos. Por eso, dentro de la iglesia, empezaron a ver los concilios. El primero fue el de Jerusalén, que tenemos ahí registrado en Hechos 15, donde evidentemente hay postura. ¿Qué los llevó a separarse? Algo donde no había entendimiento, donde esto ya se había convertido en pleito, ¿no? En una guerra interna donde las cosas estaban poniéndose tan graves que estaban amenazando todo. Por eso haya llegado el momento en que, como siervos del Señor, hemos llegado a aconsejar a algunas parejas: sepárense. ¿Por qué? Porque ya separados tengan la oportunidad de, en primer lugar, dejar de ese roce diario de que casi están esperando a ver en qué falla el otro para atacarlo, y que puedan pensar, porque no se trata solo de sepárense, ha sido la oportunidad de llamar a cada uno a hablar y reconocer en qué ellos están fallando, no la otra parte, porque eso es tan fácil de señalarlo, sino cada uno. ¿Y qué significa? Vamos, uno de esos casos que se queda ahí como proverbio en nuestra historia: una pareja que se iba a casar, y que puedo decirles, si hubiéramos tenido la autoridad del poder para impedirlo, lo hubiéramos impedido. Le pedimos a los dos, empezando por él, le dije: dime 5 cualidades de ella que hayas visto en ella por las que quieras casarte. Y él empieza así a mirar y dice: bueno, es muy trabajadora, muy trabajadora. Y le dije: ahora dime 5 defectos. No, hasta 20. Claro. Y así se quieren casar. Pero hablando de esto, que allí uno puede decir, no había la menor conciliación, no habían conciliado nada con nada, ¿no? Algo que podemos entender, ya habían comprometido los cuerpos, ¿no? O sea, sí, ya realmente habían cedido terreno, en algo se sentían ya comprometidos, como que pues ya tenía que ser así, ¿no? Y eso se vuelve terrible. Por eso, cuando llega a haber diferencias en parejas, sí es importante que piensen quién es el otro para cada uno, porque si no lo están valorando y no están considerando quién es el otro, pues es por eso que la lucha sigue, ¿no? Y ya no ven aquella dulce princesita que veían al principio, ahora dicen, resulta que era la reina bruja, ¿no? Y cosas así, o sea, si ya las cosas cambian diametralmente. Entonces mejor separados. Si recapacitan, si valoran, entonces pueden reconciliarse. Pueden volver a un común entendimiento para edificar el hogar. Si no, pues, ¿para qué vuelven a unirse? Pero eso sí, no pueden volverse a casar, porque si lo hacen,
cometen adulterio. Y entonces, por eso dice, y el marido pues no despida, no abandone a su mujer. Porque también uno puede entender lo que dice el libro de Proverbios, que es mejor vivir en un rincón de la azotea que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa, y que como gotera continua son las rencillas de la mujer, ¿no? De estar allí como cuchillito de palo, dice la versión en español. Estar ahí sobre un mismo tema todo el tiempo fastidiando. Bueno, evidentemente Dios nos ha llamado a que podamos tener vidas plenas, felices. Hablando de este asunto de las bienaventuranzas, uno puede ver cómo la palabra de Dios está de bienaventuranzas. Eso quiere decir que Dios nos ha marcado toda la pauta para que encontremos algo que es el deseo de su corazón, que seamos felices, que seamos gente dichosa, bienaventurada. Así de que, por ello, cuando entendemos este propósito de parte de Dios, pues también podemos entender que sin Dios simplemente no es posible. Y que no solamente se trata de, ahora sí que piense yo en Dios, sino que tenga una comunión con Él, que le crea a Él, que ponga en práctica su palabra, tal como Dios me enseña. El resultado es ese. Puedo vivir una vida feliz y hacer feliz a los que conviven conmigo, no hacer su vida miserable. Y entonces, por eso dice, no yo, sino el Señor. La mujer no abandona al marido, el hombre no despida a su mujer, porque si se llegan a separar, sigue sin quedar. Y si no pueden estar solos, se reconcilien entre ellos. No busquen paños de lágrimas por otro lado, ¿no? Gente con quien consolarse. Y entonces, este es el orden de Dios. Vamos a ver aquí nuestro estudio de hoy. ¿Algo más que quieran comentar? ¿O todo quedó suficientemente claro? Allá a la distancia. ¿Dónde se ve, mija? ¿Alguna pregunta? Ya los hidrocálidos, que ahorita sí ya están bien hidros y cálidos. Muy bien. Bueno, Dios les bendiga y estamos en contacto. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. El viernes, mañana de hecho es el domingo el aniversario. Cumplimos un año. Que nos guarde y nos lleve a que se cumplan los propósitos